La Pascua, una celebración antiquísima que atraviesa milenios, está envuelta en misterios y malentendidos para muchos, incluso para algunos cristianos. El verdadero origen y significado de esta festividad son a menudo distorsionados. Pero para comprender plenamente su importancia, necesitamos sumergirnos en las antiguas promesas divinas y en la liberación de un pueblo, desde los tiempos de los patriarcas de Israel hasta la cruz levantada hace 2000 años fuera de los muros de Jerusalén, marcando para siempre la historia de la humanidad. En este video, vamos a desentrañar los misterios detrás de la verdadera historia de la Pascua. Exploraremos sus orígenes históricos y espirituales, su profunda conexión con la fe judía y cristiana, destacando la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ningún video. La Pascua, una celebración judía instituida por Moisés siguiendo un orden específico de Dios, se remonta a tiempos antiguos. Su origen radica en la historia de Abraham, aproximadamente 500 años antes de la institución de la festividad en Egipto. Dios había profetizado a Abraham sobre el futuro de su descendencia, previendo que serían peregrinos en tierra extranjera, sujetos a servidumbre y opresión durante 400 años. Pero también prometió que juzgaría a la nación que los dominaría y los liberaría de la opresión. Así, la jornada comenzó cuando José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, acabando en Egipto. A pesar de las adversidades, José ascendió al cargo de gobernador, desempeñando un papel vital en la provisión de víveres durante una terrible escasez. Esta crisis llevó a la familia de Jacob a Egipto en busca de alimento, donde los hermanos de José descubrieron su exaltación por Dios y se dieron cuenta de que allí se cumpliría la promesa hecha a Abraham. Durante un tiempo, los israelitas vivieron con dignidad en Egipto. Sin embargo, un nuevo liderazgo surgió, un faraón que desconocía la historia de José y esclavizó al pueblo de Israel. Después de 400 años de opresión, Dios eligió a Moisés como libertador de su pueblo. Este proceso de liberación involucró una serie de 10 plagas enviadas por Dios contra los egipcios, culminando en la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Fue durante esta última plaga que se originó la celebración de la Pascua. Dios instruyó a Moisés sobre cómo debían proceder los israelitas. Debían sacrificar un cordero macho sin defecto el día 14 del mes de Abib, rociar la sangre del cordero en las puertas de sus casas y comer la carne asada, acompañada de panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes sin levadura simbolizaban la prisa durante el éxodo, mientras que las hierbas amargas representaban el sufrimiento y la aflicción de la servidumbre en Egipto. Dios les ordenó comer rápidamente, con los lomos ceñidos, sandalias en los pies y bastón en la mano, porque esa misma noche Él pasaría sobre Egipto, trayendo juicio sobre los egipcios. El significado de la Pascua judía se registra claramente en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27, donde se dice que es el sacrificio de la Pascua al Señor, que pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, hiriendo a los egipcios y liberando al pueblo de Israel. Este relato llevó al pueblo a inclinarse y adorar a Dios. En hebreo, la palabra Pascua básicamente significa pasar por encima, derivada del verbo saltar o pasar. Por lo tanto, cuando el juicio de Dios llegó a los egipcios, las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado fueron perdonadas. Así, el significado de pasar por encima transmite la idea de ser salvado por misericordia. Ese día, el juicio de Dios pasó por encima de los israelitas y ellos fueron salvos. Pero cómo esta observancia de la Pascua fue seguida a lo largo de la historia de los hebreos. Moisés instituyó la Pascua como una celebración anual. Es la fiesta judía más antigua, siguiendo reglas básicas determinadas en el Pentateuco, como en Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio 16. Al igual que en la primera Pascua en Egipto, la fiesta anual se celebraba en el crepúsculo del día 14 del primer mes, seguido por 7 días consecutivos
denominados como la fiesta de los panes sin levadura. Cada familia seleccionaba un cordero macho sin defecto, de hasta 1 año de edad, para ser sacrificado separándolo del rebaño el 10º día del primer mes y guardándolo hasta el día 14. El cordero era entonces asado entero, sin romper ninguno de sus huesos, y consumido rápidamente con las hierbas amargas y los panes sin levadura. Los israelitas también comían del cordero con trajes de viaje, recordando la salida apresurada de Egipto. Las sobras del cordero eran quemadas, pues no era permitido aprovecharlas al día siguiente. Durante la celebración de la Pascua, el jefe de la familia explicaba el significado del ritual a sus hijos. Además, se instituyó una segunda Pascua, 1 mes después, para beneficiar a aquellos que no pudieron participar en la primera celebración, conforme registrado en el capítulo 9 del libro de Números. Durante el tiempo que los hijos de Israel peregrinaron en el desierto, no celebraron la Pascua. La celebración se reanudó solo cuando estaban acampados en Gilgal, bajo el liderazgo de Josué. A lo largo del Antiguo Testamento, varios pasajes hacen referencia a la celebración de la Pascua, hasta el tiempo de Jesús. En el Nuevo Testamento, leemos que Jesús era llevado por sus padres a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos al menos 4 referencias a la fiesta de la Pascua durante el ministerio terrenal de Jesús. Durante ese tiempo, el cordero era sacrificado en el área del templo y su sangre era lanzada por un sacerdote sobre el altar. La comida pascual podía consumirse en cualquier casa de la ciudad, y era común que los judíos se reunieran en grupos, como el grupo de Jesús y sus discípulos, que se reunieron en el cenáculo, formando una especie de unidad familiar con ocasión de la Pascua. Se estima que entre 60.000 y 180.000 judíos asistieron a Jerusalén, siendo la mayoría judíos de la diáspora que venían de todas partes del Imperio Romano. Los gentiles no podían participar en la Pascua, pero los prosélitos, que aceptaban satisfacer las condiciones exigidas por la ley mosaica, eran admitidos en la celebración. Muchos estudiosos sugieren que en los días del Nuevo Testamento, cerca de 250.000 corderos eran sacrificados en ocasión de la celebración de la Pascua judía. Esto requería la participación de cientos de sacerdotes, ya que todos los corderos debían ser matados antes del crepúsculo del día 14 de Nisán. La cantidad de sangre resultante de todos esos miles de sacrificios era enorme. Los historiadores relatan que durante algunos días, las aguas del arroyo próximo al templo de Jerusalén quedaban teñidas de rojo debido a toda esa sangre. Esto, sin duda, servía como un poderoso recuerdo del precio del pecado. Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, la Pascua judía se convirtió en una celebración más íntima y familiar, más cercana a lo que era en el Éxodo. Ya no era posible realizar todo el ritual en el templo. Sin embargo, es importante destacar que toda la sangre derramada de los corderos sacrificados en la Pascua judía apuntaba a la única sangre capaz de verdaderamente proveer expiación del pecado, la sangre de Jesucristo. Los corderos inmolados en la Pascua judía simplemente simbolizaban el sacrificio perfecto que Dios proporcionaría para resolver el problema del pecado del hombre. Aquí llegamos al significado correcto de la Pascua para los cristianos. El profeta Isaías, en su libro, profetizó acerca del Mesías, describiéndolo como un cordero llevado al matadero. Juan el Bautista, al hablar de Jesús, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado, cumpliendo las profecías. Así como el Cordero Pascual sin defecto en el sacrificio de Cristo, ninguno de sus huesos fue quebrado, como profetizó el salmista en el Salmo 34, versículo 20. Este evento probablemente ocurrió un viernes, aunque algunas interpretaciones también consideran la posibilidad de haber sido un miércoles o jueves. Sin embargo, el viernes es la posición más tradicional dentro del cristianismo histórico. El jueves por la noche, Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en Jerusalén. Esta fue la última cena pascual, la última vez que la instrucción dada aún en Egipto debía ser observada. Después de ese momento, nadie más debía sacrificar un cordero,
pues el Cordero de Dios sería sacrificado de una vez por todas en un sacrificio perfecto y definitivo. En lugar de la carne de cordero asada, las hierbas amargas y los panes sin levadura, Jesús instituyó el pan y el vino en su memoria hasta el día de su regreso. Al comer el pan, nos acordamos de su cuerpo roto, y al tomar el cáliz, nos acordamos de su sangre derramada. Estos elementos simbolizan el sacrificio de Cristo y su redención para la humanidad. Y así, la última Pascua dio lugar a la primera Cena del Señor. Es interesante notar que mientras la Pascua apuntaba hacia el futuro, era un símbolo de lo que estaba por venir. La Cena del Señor apunta hacia el pasado, como un símbolo de la promesa ya cumplida. Al mismo tiempo, sirve como esperanza para la consumación de todas las cosas en el día del retorno de Cristo. En la última cena, Jesús participó con sus 12 discípulos, y en la próxima, Él prometió participar con nosotros en la gloria celestial. Surge entonces la pregunta: ¿los cristianos deben celebrar o no la Pascua? Es importante entender que la Pascua era una fiesta judía, un símbolo que apuntaba al sacrificio del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él cumplió definitivamente el significado que la Pascua tipificaba. La Pascua era la sombra, Cristo es la realidad. En otras palabras, celebrar la Pascua judía es volver a lo que es temporal, al inferior. El escritor de Hebreos expuso esta verdad como tema principal de su epístola, presentando a Cristo como nuestra Pascua perfecta. El apóstol Pablo también fue claro al escribir que Cristo es nuestro Cordero Pascual, sacrificado. De esta manera, los cristianos no celebramos la Pascua una vez al año, sino que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor durante todo el año, en memoria de su sacrificio en el Calvario. Allí se derramó su sangre, satisfaciendo la justicia de Dios e impidiendo que su pueblo fuera arrojado a la condenación eterna. Si alguien me preguntara cuál es el significado de la Pascua para los cristianos, yo diría que para nosotros, la Pascua significa que por los méritos de la obra de Cristo en la cruz, la ira de Dios pasó por encima de nuestras vidas. En los postes de nuestras puertas, su preciosa sangre atestiguó que fuimos justificados. Por eso, en un sentido, los cristianos no conmemoran la Pascua, sino que celebran la Cena del Señor. Otra pregunta que la gente suele hacer es: ¿de dónde viene la tradición que involucra conejos, huevos y chocolates? La verdad es que esos elementos fueron incorporados posteriormente a la Pascua. A menudo, las personas defienden el uso de estos elementos, alegando que el huevo simboliza la nueva vida y el conejo, la fertilidad. En cuanto al chocolate, quizás la mejor explicación sea que, junto con los otros dos elementos, es bueno para el comercio. Pero de hecho, estos elementos no tienen ninguna conexión con la Pascua judía o con la Cena del Señor. Desafortunadamente, en muchas iglesias, estos elementos se incorporan incluso en un tipo de culto especial de Pascua, y particularmente, no estoy de acuerdo con eso. Por otra parte, hay también aquellos cristianos que, en el intento de desvincularse de esas costumbres populares, acaban cometiendo otro error al adherirse a las prácticas de la Pascua judía. Esto significa que en algunas iglesias, en la época de Pascua, se come cordero asado, panes sin levadura y algún tipo de hierba amarga. Obviamente eso también es un error. De hecho, en ambos casos, lo que vemos es pura crendice, pragmatismo y sincretismo religioso, que lamentablemente atrae cada vez más adeptos. Pero aunque la Pascua judía no es una fecha sagrada para nosotros los cristianos, debemos actuar con sabiduría y prudencia ante ella. Debemos aprovechar esta fecha en la que muchas familias se reúnen para explicar el verdadero significado de la Pascua, desde su origen apuntando a Cristo como Cordero de Dios, hasta su consumación en el Calvario, donde nuestras cadenas fueron rotas. Además, debemos estar confortados en la promesa de que el pleno significado de la Pascua se cumplirá completamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Allí, el pueblo escogido de Dios estará totalmente libre de todo pecado, y nuestra comunión con el Redentor será perfeccionada en toda plenitud. Ahora escriba en los comentarios si ya conocía la verdadera historia de la Pascua
y comparta este video con alguien que tal vez no sepa el significado correcto de esa celebración. Quédate con Dios y hasta el próximo video.